And Sister Philomena Benedict will be leading us in prayer this morning. La Sister Philomena hermana is an Filomena English va a Dominican liderar la from the oración hoy. congregation of Ella es St. una Catherine of dominica de la Siena. congregación de Santa Catarina Thank you for de being with us, Siena. Philomena. Gracias por estar con nosotros, Filomena. A ti la palabra. Thank you. Listening to a webinar Gracias. or a Zoom meeting. Ay, And So the- can you lead us in prayer? Yes. a ti la palabra, This Filomena. prayer is written by Esta Pope oración Francis fue and escrita appeared por el at the Papa end of Francisco his y 2015 apareció encyclical Laudato Si. en la Laudato Si, en la In the name of the Father conclusión. and the Son En and el Holy nombre del Spirit. Padre, del Amen. Hijo y del Espíritu Santo. All Amén. powerful God, you are present Dios in the Todopoderoso, universe estás and in the presente en el smallest of your universo, en las creatures. más pequeñas de You tus embrace with your criaturas. tenderness Tú all that abrazas con tu exists. ternura todo lo que Pour out upon existe. us the power of your Derrama love, sobre that we may nosotros protect el life and poder de tu beauty. amor para que podamos Fill proteger us la with your vida y la peace, that belleza. we may live as Llénanos de brothers tu and paz para sisters, que harming podamos no vivir one. como hermanos y hermanas sin dañar a O God of nadie. the poor, Oh help us Señor to de los rescue the pobres, abandoned ayúdanos and forgotten of a this earth, rescatar so a precious in our la eyes. tierra y salvarla, tan valiosa, Bring por ser tan healing to valiosa. our lives, that we Trae may protect sanación a the nuestras world vidas para que and not podamos proteger a tu preeminence, mundo y that we may no sow beauty, arruinarlo. not Y para pollution and que podamos destructions. sembrar belleza y no Touch our contaminación y hearts, destrucción. touch the hearts of those who look only for gain at the expense of the poor and the earth. Toca los Teach corazones de us las to discover the personas worth of each que thing, solo buscan el to be beneficio a filled with costa de los awe and pobres y la tierra. contemplation, Enséñanos a to descubrir el recognize that we valor are de cada profoundly cosa, llenarnos united de with every asombro y creature contemplación y a as we reconocer que journey estamos towards your profundamente unidos infinite a cada light. criatura. Mientras We thank caminamos you hacia for tu being luz with us each infinita, te day. damos gracias por Encourage us, we pray, acompañarnos in cada this día. struggle for Inspíranos, te justice, rogamos love, and que nos peace. acompañes en nuestra We lucha por la ask justicia, this el through amor y Christ la our paz. Lord. Y te lo Amen. pedimos por In the Cristo name of nuestro the Father, the Señor. Son, and the Amén. Holy En el nombre del Spirit. Padre, del Amen. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you, Sister Philomena. Gracias, hermana And I Filomena. think that Y today that we're creo going to que hear hoy lo que vamos a many escuchar of the things that are reflected in that nos dice prayer mucho sobre las in cosas que de hecho se the mencionaron en la oración. presentations from our speaker. We're going to begin today Vamos a with empezar hoy Lisa Sullivan. Lisa con Anne is the Sullivan. Senior Policy Officer for Integral Ecology for the Es Maryknoll la Office representante de la oficina for principal de la Global política Concerns in Washington, integral en la D.C. oficina She Maryknoll focuses de on Washington. environmental stewardship, Se centra the en la gestión impacts of ambiental, los mining and faith-based impactos de la responses minería y to las respuestas ecological basadas crises. en la fe ante la crisis Lisa often ecológica. represents Lisa Maryknoll at suele international representar a climate Maryknoll en conferences conferencias and work internacionales on sobre el the clima y U.S.-Venezuela también relations. trabaja en Lisa is las a relaciones entre prominent Estados Unidos y voice in Venezuela. combining Catholic Lisa es una social voz teaching with destacada en la climate combinación de la action doctrina social and católica, representing the intersection of environmental issues and social justice. representando Lisa served as a Maryknoll lay siendo missioner un punto de with her encuentro family entre in los problemas Bolivia and medioambientales y la Venezuela justicia for social. 20 Lisa sirvió years. como misionera Welcome, laica Lisa. Maryknoll con su familia en Bolivia y Venezuela Thank you durante so 20 much, años. Anne. I Bienvenida. am really Muchísimas excited to gracias, be Ana. here. Realmente And es un as soon placer as I estar get my aquí con ustedes. PowerPoint up, I'll Y get en more cuanto excited. This logre is always abrir my mi PowerPoint, challenge. lo estaré aún So I'm más. going to Siempre es un share poco un my screen. desafío. Let's see Voy if a it comes up. compartir pantalla. Vamos a ver si Do funciona. folks see the screen? ¿Pueden ver mi pantalla? We do. Yes. Sí, Okay, fantastic. Now I need to know how perfecto. to move it forward, but Entonces, we'll go to that next. It's ahora really vamos. quite a privilege to be here with you all. Es un I privilegio estar confess aquí this con is something I'm ustedes really y les excited confieso que about. eso es algo And que me it's emociona perhaps mucho new to feel that y excitement. quizás I've been doing es this una work for emoción about un poco 4 years. nueva, aunque lo he estado And as haciendo many of you durante know, 4 años it's a y como muchos frustrating, saben, slow churn este to es try to un get the world recorrido to do what lento it y must to address frustrante climate change. But intentar que el Santa Marta mundo was escuche a la moment of hope importancia, ¿no? for de lo all que of estamos us. haciendo, pero I'm Santa just Marta siempre fue returning. una I got ayuda para back todos nosotros. about Recién 28 hours ago. regresé I was 2 hace weeks in 28 Colombia horas and then in de Venezuela. Colombia, So donde I'm still filled with that estuve dos sense of hope. semanas, Colombia y Venezuela, As you see y here in the regreso con opening mucha esperanza en el slide, corazón. Y aquí, como this pueden ver en conference la took diapositiva place de apertura, in a small esta city in Colombia conversación, esta that's on foto the ocean called Santa Marta.
se realizó en una región, esa es una conferencia que se hizo en Colombia, en una región donde se llama Santa Marta, es un puerto, y realmente es muy significativo que esta conferencia se realizara en el corazón de lo que realmente es la causa del cambio climático, de los problemas que causan el cambio climático, entre otros. Este lugar era un símbolo de esperanza, ¿no? El hecho de que se realizara esa reunión allá con el título de transición para dejar atrás los combustibles fósiles. Ahora, voy a centrarme mucho en mi presentación en la participación de los grupos, digamos, ah, religiosos o con una, digamos, I'm going to try to go to my next slide. And of course, the photos are making it impossible. un interés religioso. Lo siento, parece que I no think funciona la participating here, there's presentación. Yo no creo que las need personas to, aquí participando no convince you that necesitan climate change is ser real. convencidas Many que of es us are real poised el in cambio working climático. and living in regions where we feel that very acutely. Muchos de We nosotros see what's happening. trabajamos en We see the ambientes changes to donde our esto world. We see pasa, the vemos heat. We see cambios the en nuestro wildfires. mundo, We see vemos los the devastating impacts on people's incendios, health los and in impactos communities. que tiene Um, sobre las comunidades, and sobre most las of us know personas, that el the cambio de base clima. cause of this is the burning Y of fossil nosotros fuels. como Over grupo religioso 80% of sabemos the que greenhouse gases that are sobre causing climate todo change, that are a los causing gases biodiversity loss, que están are because causando of the burning of la fossil fuels, pérdida which de are oil, gas, biodiversidad, and coal. y es debido a la So quema this is the de focus, lo of que son los course, combustibles of fósiles, this conference. que son Try sobre to todo turn el the page. It's carbón, making entre it otros. hard for some Entonces, reason. vamos a ver, parece Trying to find. difícil no cambiar, no logro I can't cambiar find la the icon to página, turn it. Let's dice. see. There we go. Disculpen, se disculpa. A ver, vamos a ver si funciona. The way the world has organized La itself in manera en la recent que el mundo decades se ha to address the organizado en las issue of últimas climate décadas change is para through what we enfrentar el call the tema del cambio COPs. climático es a The través de COPs las meaning the COPs. conference Las of the COPs son las parties, and that means the conferencias parties to a treaty, las a treaty las that was partes de created un in tratado, 1892, a treaty to hoy se address the issue firmó of climate en change. And el so countries came together 82 30 para years enfrentar ago, maybe el cambio 31 years climático. ago, Hace 30 años los países, más bien in 31 Brazil, años, se reunieron en to Brasil decide para to gather once decidir a year to try to y find que se ways iban a reunir together una as a vez al global año para community buscar to maneras como comunidad address the global issue of de climate change. And tratar y so abordar el tema del this cambio process of climático. the Y COPs, este again, has been proceso happening de for las 30 COPs se ha years. estado dando durante 30 años. Unfortunately, in this 30 years, Desafortunadamente, en they estos never have 30 años addressed the root nunca cause. What is the trataron root lo cause of que es climate change? la It's the causa burning of base, o fossil sea, la fuels. raíz, o que es So the term lo que fossil son los fuels was combustibles not even fósiles. in the language Por lo of the tanto, eso previous ni COPs, estaba even in what incluido we call the en lo Paris que era el Agreement lenguaje o, that digamos, la took place terminología in usada en las COPs, 2015, tampoco en la de when 2015, finally the world decided to have a cuando el mundo specific finalmente commitment to keep decidió the temperature comprometerse rise to completamente para 1.5 mantener la degrees centigrade. temperatura para que no Even subiera then, de the term 1,5 fossil grados fuels was centígrados, never named. pero esto As a matter of fact, tampoco it hizo que wasn't se named for the nombraran los next combustibles 28 fósiles. years, the next Y 28 COPs. It was en finally las at COP28 in 28 Dubai. COPs I was sucesivas there, en Dubái as fue perhaps Rohan and cuando many of nunca us se were, mencionó in hasta which la de finally, at Dubái, donde least, they named finalmente the word por lo word menos fossil fuels and mencionaron la called for a palabra transition combustibles fósiles away from y fossil la fuels as transición part of the del obvious way to carbón address how to al petróleo. Y to claro que address the esa es issue of una climate cosa change and que es correct necesaria para poder this enfrentar el trajectory that cambio, we're pues on. mencionar la But they just causa. named it. They didn't really say how to Pero do solo that. lo So mencionaron, we moved mencionaron los forward. There combustibles was fósiles, dijeron nada más. COP29, nothing Entonces luego happened. And llegó then la COP30, COP29 y luego la which took 2030, place in Brazil, in the heart of the Amazon. There was tremendous expectation that finally here we're donde holding la a COP 29, where, donde much of the world's diversity se habló mucho de regulation is happening, diversidad, de la where people are regulación, suffering. donde se The hablaba issue del of hecho que muchas fossil fuels will be addressed, but pensando que it wasn't. It wasn't addressed. And the picture I combustibles should put down fósiles at se the pensó que bottom, iban a that hablar de actually ello, took pero place al the final, second to the last day at COP30. el It penúltimo was kind día of de a la symbol for all of COP30 us. A fire took place. A se fire dio at un one of the incendio. Eso como the little fue como un pavilions there signo para and todos, took over ¿no? the Y whole alguna tent. And it parte was quemó almost y as though the world were saying, fue we're como on si el fire. mundo les We need decía, to address the issue of fossil estamos fuels. quemando, hay que hablar And yet it de didn't los happen. combustibles fósiles. Y aún así The no se reason trató el tema, this obvious issue was never por addressed la is that the cual way these
nunca se hizo es porque estas COPs están organizadas de tal manera que un solo país puede bloquear el consenso de los otros 139 países. Fórmula, claro, ya que no nos permite ir a ningún lado. Y esto se comprobó. Eso demuestra cómo las COPs, de hecho, no están abordando el tema principal, o sea, la causa principal. Como pueden ver, que COP tras COP, 2, 3, 4, 6, muchos son los acuerdos. Cada país tiene que presentar un plan sobre cómo reducir sus gases. Y hay muchos protocolos, etcétera, y aún así, al final, el tema principal es la causa, los combustibles fósiles y la regulación de ello nunca se trata. Por lo tanto, el último día fue el más interesante, fue una sorpresa. Colombia hicieron una rueda de prensa y anunciaron que iban a pedir que se empezara a hacer una conferencia donde se hablara de la transición que nos permitiera alejarnos de los combustibles fósiles. Y dijeron que no vamos a seguir solo con esta forma. Dijeron, ya que varios países que producen los combustibles fósiles bloquearon este cambio, vamos a hacer otra reunión. Hay suficientes países, 8 países que firmaron este acuerdo en la COP30 para poder implementar más reglas, más normativa con relación a los combustibles fósiles para limitar su uso. Pero entonces hay que preguntarse cómo hacerlo. No si lo vamos a hacer, sino cómo decían que había que hablar. Y por lo tanto anunciaron esto y esto se acogió con gran entusiasmo. Y esta es la foto que pues dice mucho sobre lo que fue el anuncio que dieron. Y luego, claro, que fuera del contexto de las Naciones Unidas, de la Convención sobre el Cambio Climático, esto lo organizaron los países de Colombia, Holanda, no había un presupuesto que los financiara de las Naciones Unidas, solo dijeron que ellos iban a determinar cómo el forma se iba a desarrollar. Lo anunciaron y cuando muestro esta imagen, estas son las dos ministras del Medio Ambiente de Holanda y Colombia. La de Holanda, mano derecha, y la otra no logro pronunciar bien sus nombres, dice. Y se estaban abrazando en Santa Marta después del anuncio y la verdad que me parece muy sencillo, 2 mujeres, 2 ministras del medio ambiente, pues abrazándose, ¿no? Entonces decidieron no resignarse a una economía basada en la destrucción de la vida. Decían, la transición hacia fuentes de energía renovables ya no podía ser un eslogan, sino que debía convertirse en un esfuerzo concreto, político y colectivo. Y luego, esa será una cita. Y la otra cita, si puedo mostrarles, a ver, de Holanda, la ministra de Holanda decía, la transición no se trata solo de construir una nueva economía que empodere a las comunidades. Por lo tanto, estos 2 países se han unido para que esta conferencia se diera. Por lo tanto, de hecho, esta conferencia luego se dio y 57 países aparecieron y fueron a Santa Marta y participaron en la reunión. Y aquí en la parte de abajo ven que los países representaban 1/3 de la economía mundial y 1/3 del uso, digamos, de energía y el 20% de los que, de hecho, son los abastecedores, perdón, de los combustibles fósiles. Por lo tanto, ven que la Unión Europea estaba presente y fue emocionante ver el hecho que 57 países decidieron presentarse y decir, busquemos una manera para avanzar. La conferencia de por sí fue una realidad un poco diferente, una semana de pequeñas conferencias en las que de hecho yo también participé de los últimos 2 días, que fueron, digamos, la cumbre de alto nivel, donde, digamos, las personas más importantes participaron, pero fueron muchísimos los eventos, entre ellos hubo una conferencia sobre de científicos sobre el clima
que se came out reunieron, with a hicieron una lot of conferencia very dentro de specific esta semana de recommendations. conferencias And so to que the lograron top right, desarrollar there un was an documento con indigenous recomendaciones muy conference. concretas. Hubo también una Um, ¿Quién tiene el micrófono encendido? so- Somebody needs to mute. I'm not sure. It just says, oh, there we go. Thanks. Alguien tiene que The dar el Indigenous micrófono, no sé quién puede Conference hacerlo, that disculpen. was Gracias a held, la conferencia de some of los us were also pueblos invited to visit this, aborígenes some indigenous también se spiritual tuvo. leaders of the Arawak Algunos indigenous nos community, invitaron and the a spiritual visitar sus leaders are called the comunidades, los Mamos. Anahuac, por ejemplo, y los And Mamos you'll see también. them, this picture, Y this los was not ven a en picture I esta took, but we imagen. Esta did no es go una foto to que yo an hice, pero area, sí fuimos a un which is a lugar sacred triangle que es between un triángulo the sagrado ocean entre and el a snow-capped océano peak. So there's a y very una incredible montaña spiritual energy that nevada. is Entonces, guarded there que between realmente these es two, the un high water, the lugar high muy ice of the especial mountain and the donde low está, Caribbean Ocean. And digamos, just la that punta, ¿no? de it's the place in hielo the y world el where there's the océano, el least lugar en distance el between mundo donde hay sea menos level and distancia the height entre of a mountain that has la snow montaña más perpetually in it. alta y And so these nieve, indigenous leaders were very much invited to go el not mar. only have their own conference, to be part of the conference itself Tanto los indígenas and no to solo meet fueron with invitados para participants. organizar, And one thing that really struck me, pero también para in their participar en las varias area, there conferencias y is coal participar durante development. la semana. Y lo It's a que me fossil fuel impactó es area. que And en esa they área spoke to us and said, hay for us, oil, donde, bueno, ahí it's not, se we're not going to desarrolla speak terribly of it. It's not an evil. el uso del It's the carbón blood of y our mothers. hay And they said, and yet that que therefore we respect it recordar and we leave it where que it is. We don't cut up ellos in the dicen veins of the blood of que our mothers. nosotros And no le so quitamos fossil a fuels nuestra need to be madre left where they are. tierra los So anyway, combustibles so these are fósiles again como some puede of the ser el carbón porque pre-conferences. There was pertenecen a nuestra madre also tierra, two entonces different tenemos que people's summits. dejarlos The donde bottom están. photo is from a march that we had as well. And so there was quite a En diverse marzo participation. también hubo una reunión I'd con say mucha with a strong participación participation mostly from Latin eh, America, but de from América other parts of the Latina, pero world no as well solo, in también de this otras people's partes del conference. mundo en esta conferencia de los I want to pueblos, speak así to se le llamó. the Ahora, quiero role of faith hablarles del groups rol and de los the grupos incredible, religiosos growing, y powerful también participation that we're la seeing participación in increíble these y poderosa international que va climate creciendo spaces. y que vamos notando en estos Much of espacios this donde se week, habla we de really clima saw y de medio ambiente. the strength, the Hemos building of it visto la being fuerza taking place at COP30. de participar juntos COP30 en again la was in COP30. La Brazil COP30 se dio en last Brasil November, en and noviembre del año leading up to pasado. COP30, Y en the preparación a la bishops, the COP30, los cardinals, heads of the obispos y los Catholic Church in cardinales de la Africa, Iglesia Asia, Católica and de Latin África, America Asia y América wrote Latina a really extraordinary escribieron document. If un you have a chance, documento please realmente read it. fantástico. Si tienen la oportunidad, It's a léanlo. letter of the Global Es South una Church carta de la on Iglesia del Sur climate, Global sobre el cambio, and sobre el it's a clima, call for sobre el medio climate ambiente y es justice un and common llamado home. a la justicia And climática a really para beautiful la casa part of común. Y that una parte muy document was that bella de ese all three of documento dice que these cardinals, the presidents of the esos Asia, Africa, tres Latin American cardenales, conferences, los presidentes de las came and conferencias, participated. fueron y Rohan I know participaron en well la because we COM. Roja organized le the conozco muy conference when bien they porque were hemos organizado present. una conferencia con But they él, also presented their pero también document to the presentaron su presidency of documento COP30. And so a las this was presidencias really de la following COP30, lo que Pope realmente fue Francis's importante call porque to esto say, seguía el we llamado need to del do Papa all we can as Francisco que individuals, decía, but tenemos que hacer time todo is lo too posible como short. So we individuos, pero really el need tiempo to es poco. act Por lo tanto, realmente tenemos collectively, que and the actuar de church manera needs to engage colectiva y la in Iglesia these tiene que collective implicarse siempre más instances en where we're trying estos to address espacios climate change. colectivos And so donde se not trata de only did abordar these el tema del cardinals cambio heed that climático. Por lo call, tanto, no but there solo were over 30 estos bishops cardenales and respondieron a hundreds ese of llamado, sino Catholic también organizations at habían COP30. 30 más Um, obispos y también and there was just muchísimas an centenares amazing de grupos participation of religiosos participando y una gran the Catholic participación también population in de la Brazil. población They católica spent de a Brasil, year que in every dedicó parish, todo every un diocese, año trying to a understand what hablar COP del was all tema en las about and climate parroquias, en las change, diócesis, etc., hablando de la COP, del cambio NDCs. And so just to climático. see the participation from the Esto base realmente muestra cómo la of faith participación de groups las was really quite bases de los grupos extraordinary at religiosos COP30. es extraordinaria y fue extraordinaria en la And that really COP30. carried forward Y to this esto conference, the también Santa Marta llevó Conference. a lo que es la The conferencia de same Santa group of Marta, donde el cardinals mismo and heads grupo of de Africa, Asia, and cardenales Latin America que de wrote a Asia, second América Latina y document. África, también This aquí document escribió un segundo specifically documento, un about fossil documento que fuels. habla
en lo específico de los combustibles fósiles y como lo pueden ver, llaman el manifiesto de las iglesias del sur común. Y bueno, pusieron este documento, lo publicaron un poco antes. Es un documento maravilloso, no es para nada largo y les puedo compartir el enlace si quieren para que lo puedan leer. Pero dos cosas que realmente quedaron muy claras y muy fuertes eran, el primero era la afirmación del Tratado de No Proliferación de los combustibles fósiles, o sea que era un llamado a los países a no producir más combustibles fósiles y a transicionar y alejarse de los combustibles fósiles. Y el objetivo de este acuerdo era, bueno, esta transición es el objetivo principal del documento y también el otro tema era la deuda, como la deuda de hecho está realmente atrapando o tiene atrapados a muchos países del sur global y que esta deuda debería transformarse en financiación climática, recordando que los países que sufren por el cambio climático, pero que no lo causaron, deberían de alguna manera ser ayudados para poder realizar la transición que es necesario hacer. Por lo tanto, decían que estamos listos para escuchar al grito de la tierra, pero no solo invitamos a todas las personas para proteger nuestra casa común. El tiempo es breve, pero un mundo sin combustibles fósiles es necesario y voy a esta última frase. De hecho, la había hasta, la tenía impresa y la quería poner en una camiseta. Un mundo sin combustibles fósiles es un futuro justo y posible y necesario. Y es una frase, por lo tanto, muy importante. Y esto era algo que propusieron las iglesias y los grupos religiosos del sur global, pero que también fue acogido por todos. Por lo tanto, esta fue una presencia muy fuerte que también hubo en la conferencia de Santa Marta. También había muchas personas de fe, de diferentes espiritualidades presentes en Santa Marta y muchos de nosotros empezaron a conectar ya en enero, febrero y nos dimos cuenta que era necesario estar presentes en esta conferencia para presentar la riqueza de nuestra fe, de la riqueza de nuestras comunidades de fe. Por lo tanto, nos empezamos a reunir una vez a la semana, los viernes, durante muchos meses. Fue con grupos de base, con grupos baptistas, iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Y poco a poco también los católicos llegaron. Un poco en un primer momento, un poco sospechosos. Se preguntaban estábamos en la misma página, o sea, si íbamos de acuerdo. Y luego también se sintió que realmente las empresas, las multinacionales, lo que les encantaría es que nos pudieran dividir. Por lo tanto, solo unidos podemos enfrentarles como una sola voz para poder decidir qué hacer y cómo podernos comprometer. Por lo tanto, en este proceso que llevó a esta conferencia en Santa Marta, colectivamente nos llevó a escribir una declaración y por lo tanto, Conference in Santa Marta. todos juntos en Santa Marta con más de 600 personas de varios grupos de fe y luego diferentes líderes fueron invitados a firmar el documento y aquí tenemos la foto de uno de los pequeños grupos, de las reuniones y la firma. Y este documento luego se presentó a la iniciativa, o sea, las mujeres que habían empezado esta conferencia en contra de los combustibles fósiles y se le presentó el documento, pero una buena parte era el apoyo del acuerdo que ellos habían propuesto de transición, ¿no? De los combustibles fósiles a nuevas energías alternativas. Y quiero citarles aquí algunas cosas que fueron citadas y que es importante recordar y que es importante escuchar.
Hemos populated by deeply heredado, el primer punto dice, interconnected de nuestros beings, minerals, antepasados, una plants, tierra viva animals, and poblada people, por and in seres crisis profundamente are facing mass interconectados, extinction. minerales, plantas, animales, We personas recognize que that se the climate encuentran en crisis crisis o facing al the borde de la planet is not only an extinción. environmental Reconocemos que la problem, crisis but a climática que profoundly enfrenta el spiritual, planeta no es ethical, and solo un moral problema ambiental, sino crisis, también una profunda demanding crisis not only espiritual, economic ética y moral que restructuring, exige but no also solo una cultural reestructuración transformation. económica, sino también una transformación With cultural. this conviction, we Partiendo de affirm esta that in addition to convicción, technical afirmamos que adjustments and además de los agreements between ajustes técnicos y los governments, the acuerdos just entre transition needs gobiernos, to la transición transform the way we justa relate to busca Earth transformar and to nuestra one relación another. con la Tierra y And entre so I nosotros. think what Por lo is tanto, so yo important as creo faith groups que es importante is como grupos the de eyes with fe, which we grupos see this religiosos, as es God's creation. que And realmente we vemos a la recognize again, creación as they say, it's como not la just a creación de technical Dios y no decir problem, que es it's a solo un moral, problema ethical técnico el que problem. tenemos, sino que es un problema ético y moral el que True estamos transformation enfrentando. begins in the La human verdadera heart and in transformación connection with empieza con el community. corazón humano y en Without this inner conexión con las cultural and comunidades. spiritual Sin conversion, no esta policy will be enough. conversión humana y también There's no climate espiritual, justice no without es social posible justice. To nada. deny this is to accelerate the impacts of the climate Em, crisis Sin esta that are conversión already interior, cultural y disproportionately espiritual, ninguna affecting the política most será vulnerable suficiente. Y no hay communities. justicia climática sin justicia Changing the social. energy Negar source esto without acelera los impactos transforming de the la power crisis structure climática is a que ya afectan paper de manera transition, which desproporcionada a las continues to comunidades más sacrifice vulnerables territories y in the name of cambiar la progress. fuente It de masks energía the sin transformar collapse la of estructura de ecosystems and poder es una creates new transición de victims. papel que sigue And sacrificando so territorios en nombre del these are just progreso. pieces of a document Esas that son was later solo shared partes, ¿no? with the Que initial organizers of the fueron conference. luego There compartidas. was a lot of dialogue Bueno, el between the documento fue faith compartido con groups los and the organizadores Colombian de la government, conferencia. También and an había agreement muchos was grupos reached to representando los elect 4 gobiernos. Se llegó a un representatives acuerdo of the faith de community enviar 4 to attend the representantes de los high-level grupos de fe summit. para participar en And the los four últimos that we 2 elected días were 4 women, and so de that was very la powerful to cumbre see 4 women leaders. 2 of them were principal Catholic, the y others were 2 eran of other católicos faiths, and y they otros participated pertenecían fully a in otras the high-level religiones y summit alongside participaron en ministers, alongside en la others. cumbre There were also 2 representatives of the Holy junto a otros See allowed ministros. to participate at the high-level summit, since the Holy See is actually Y an también la official Santa Sede party participó en la to cumbre the de alto nivel, UNFCCC, the ya UN que Climate Change Conference. también So just tiene to share these with some of representación the frente things that a came out of las that Naciones Unidas. Y interfaith estas son summit. los resultados que salieron de esta reunión Just to kind of end with entre the diferentes faith grupos piece, religiosos. Ahora, out of a lot of this engagement of faith groups mucho in del this summit trabajo and de los leading up to it, grupos de fe, there's a grupos coalition that's religiosos been que se created. It's called han Faiths for a realizado, Fossil Fuel Future. I vienen call it F5. son el resultado de And the idea is that we una collectively find coalición que ways within our tiene own faiths to como logo promote the eh, transition from fossil no hay fuels. fe Whether that be en as a los faith combustibles leader fósiles signing, y como whether that líderes nosotros be tenemos as que a recordar que parish es or importante recordar que school, como parroquias o to como sign this escuelas treaty, es which is again necesario calling for firmar a un transition tratado, from un fossil acuerdo fuels. que nos pueda ayudar a There are transicionar 3 things de that los the treaty combustibles calls fósiles for. y son 3 It cosas calls que to nos end all invita fossil a las fuel que nos invita el development immediately. acuerdo, parar Its cualquier second call producción is de to los phase carbones out fossil fuel fósiles, production combustibles equitably, fósiles y luego with también una wealthy producción countries leading the equitaria way, right? donde Those los who have países caused climate change and que burning of causaron fossil el cambio fuels need to be the climático, first quemando to los transition combustibles away, while fósiles, other que sean los countries which are primeros que still puedan developing have abrir el camino electricities hacia la transición y are los last in otros line. que de And number hecho 3, to aún implement a usan otros just sistemas de transition to producción renewable eléctrica energy for all, que no giving pueden priorities to transicionar con workers and facilidad, que puedan communities. ser So ayudados y que sean this los últimos call y que to support permitamos que sean the los fossil últimos y fuel treaty apoyar that también el faiths are acuerdo de promoting this again transición, is something I really invite all of you all to promoviéndolo consider. como algo que yo también les There's a invito a link, ustedes there's a a considerar. website, Hay un it's easy to enlace, hay una sign página as an web individual or as a eh, faith leader or as donde an uno puede institution. también registrarse como There's individuo, como also some really institución, exciting y things también happening, hay and I cosas have muy to admit, emocionantes que I están see in the pasando people y en las que es participating bueno estar one of implicados. my He visto favorite muchas people, personas Joe from Florida, implicadas. Una persona Joanne from que yo quiero Florida, mucho, who is Joe de working Florida, que ha to get the trabajado Florida legislature to para pass the que fossil fuel treaty, el and legislador de working Florida has pueda been for years acoger with faith esta nueva groups, normativa y not just Christie, pueda, but por lo with other tanto, parishes and implementarse. dioceses, Ha etc. estado And trabajando con los that's grupos de another fe y los grupos amazing thing that religiosos y we ha can hecho do. mucho How y do por we lo find tanto es algo ways muy for our towns, our maravilloso que podemos cities, our hacer nosotros mismos, institutions es ver, to buscar sign on to maneras this de treaty? promover So there's power el in what we can acuerdo do para que pueda ser using our faiths firmado to y también contribute to this. implementado en nuestras comunidades, I'm going to end ciudades, with this etcétera. before I pass it to Rohan.
on
Y antes de darle la palabra a This is really what I Rohan, think esto es the Santa realmente Marta lo que conference yo was all about. pienso fue la Let's see if I conferencia can de move Santa the Marta. picture at the top so I can read it myself. A ver si puedo There we leerles go. yo What misma I lo que see está coming out of escrito. Santa Lo que Marta veo is como a really resultado de new esta reunión de climate Santa Marta es un nuevo multilateralism. It's a coalition multilateralismo of the willing. climático, o sea, una coalición de los Again, que the están COPs have been dispuestos. these, you know, Em, really La COP important annual es meetings of algo the muy UN where importante, we're una trying reunión to address anual this de las problem, Naciones but it Unidas could be tratando de stopped abordar by este any problema, pero cualquier cosa veto puede by any pararla, one cualquier country. And so veto puede de let's cualquier spend that país puede energy parar cualquier looking at cosa. what we En can cambio, do, those of us who busquemos know y we usemos need to nuestras make this energías para hacer lo transition. que And sí so se puede that was hacer the con goal los of que Santa quieren Marta. hacerlo. Por lo tanto, este fue Again, llamado Rohan will explain more Santa how the actual Marta conference y unfolded and the results, but Rohan I les dirá think más sobre la the conferencia en sí y los overall, the resultados, pero en overarching general call to el new kind of llamado en general multilateralism es of the a willing, un a new nuevo kind of multilateralism multilateralismo of de los faith que groups, as están we saw, a dispuestos y new sobre todo de los grupos de multilateralism fe, of como hemos visto, y grassroots. también un nuevo It's a time to multilateralismo de experiment. los We're not grupos going de to give base up on y que ha llegado el multilateralism. momento de We're going to experimentar y rebuild no in vamos new ways. a And so echar Santa Marta took us a from tirar la deadlock toalla, to sino que action. vamos As the a picture shows, reinventarnos. Y luego, I como was dice the aquí la primera catalyst, and the reason imagen, is we all eh, want and dream of a sustainable future. Esto es lo que So queremos with todos that, I'll turn it por over to un Rohan futuro to lead us into what the sostenible. Y ahora le conference doy la palabra a itself Rohan para que was les like cuente and what más came out of it. sobre And la I'm glad to answer conferencia questions y cuál fue afterwards. el resultado. A usted Well, la Rohan, palabra. Pero antes de takes over, we que le want to demos la thank palabra a you, Lisa, Rohan, for antes que nada, gracias bringing this Lisa to por, our consciousness, and it's por hacernos, obvious to bueno, see why por you darnos a have come conocer back todo esto with so y much hope ahora and entendemos por faith qué has vuelto in con tanta esperanza y what tanta is fe possible for en us lo que into sí the es future. posible And hacer de cara al at the end, futuro. we'll have time for Al final questions and tendremos answers, tiempo and para so hacer we'll come preguntas back to you at y that por lo point. tanto volveremos a darte I la also palabra. was able to put También a pude link for the faith compartir en el chat el group that enlace Lisa just mentioned que tú into the chat. mencionabas And so if antes you're para looking que for it, todos puedan you acceder a can find ello it por si se there. quieren registrar y por si quieren saber más. So thank you for Entonces, gracias, sharing with us. gracias And por compartir now esto it con is my nosotros y ahora pleasure es to un introduce placer Father presentarles Rohan al Padre Dominic. Rohan Dominic. He has Él been for es the last 9 y ha years sido the durante los últimos 9 coordinator of the años el Clarity coordinador del team equipo to the United claretiano Nations frente a las at the New Naciones York Unidas en headquarters. Nueva York. He previously served as the regional superior of the Anteriormente fue Claretons superior in regional de Sri los Lanka claretianos en Sri and worked Lanka across y Asia. trabajó en He toda has been Asia, striving por to toda Asia. raise Ha estado awareness for esforzándose por action aumentar within the Catholic ha estado world. trabajando para concientizar Father sobre la Dominic believes the church situación must go y las beyond acciones que se oral están haciendo exhortation and dentro del take an mundo active católico. El role in Padre Dominic shaping cree global que la climate Iglesia debe policy. ir más allá de la He exhortación strives to moral y bring asumir un papel pastoral and activo en la compassion configuración de and la política advocacy climática global y experience se esfuerza to por the aportar la global compasión climate pastoral y la discourse. experiencia de So defensa welcome al to discurso you, climático global. Father Rohan Bienvenido, Padre Dominic. Rohan Dominic, y a usted la palabra. And he's muted. Yeah. Rohan, my friend, you were muted. Oh, yeah. Okay, yes. Can you hear me now? Yes. Okay, Ahora sorry sí le for that, and escuchamos, I'm happy to be disculpen. with you all. Es una alegría estar Good aquí con morning, good todos afternoon, and ustedes. good Buenos evening, días, wherever you buenas are. tardes, buenas noches, a que ahora se encuentren. First of all, thank you, Antes que Anne and nada, the gracias, Dominican Leadership Ana, Conference y a for la giving me this opportunity conferencia to de las share this unique dominicas experience por with you all. invitarme a compartir con ustedes sobre esta experiencia única. I'm also very much Yo también excited to estoy share muy this emocionado experience de because compartir con ustedes sobre this is esta a unique experiencia, ya experience. que es una I experiencia have been realmente here at the única. United He Nations, estado aquí frente a las working with Naciones Unidas trabajando United Nations for last 9 years, and I attended durante los últimos several 9 años y forums, UN conferences. implicado en los But varios this is foros y totally a different conferencias, one pero esta because es realmente all those una who are conferencia present, completamente diferente the porque todas las governments, personas presentes, los the gobiernos, different stakeholders, the las scientists, diferentes partes academics, implicadas, everyone, etcétera, the whole, todos full participants are todos los all with one participantes mind.
realmente era como si estuvieran unidos. Venían de visiones diferentes, o sea, venían de diferentes partes, pero una sola visión. Era la transición de los combustibles fósiles. Era el objetivo que todos tenían. Y en esta conferencia, donde las personas realmente todas piensan lo mismo, es algo único. Y la verdad es que quiero compartirles esta experiencia y gracias por el interés que han demostrado sobre la importancia de transicionar de los combustibles fósiles a otras, bueno, otras fuentes de energía y cuál puede ser la respuesta de los grupos de fe. Voy a hablarles del proceso, los resultados y las direcciones futuras del esfuerzo global para transicionar de los combustibles fósiles. Vamos a ver qué ha pasado y también qué significa para nuestros grupos de advocacy, de promoción y defensa. Como ha dicho Lisa, en la conferencia estuvieron 57 países presentes, varios eran ministros, embajadores y más de 1.300 participantes de la sociedad civil. El objetivo principal de la conferencia, o sea, era el cambio. Este cambio principal, dejar de debatir si dejar los combustibles fósiles a buscar concretamente las soluciones, cómo hacerlo, con qué rapidez podemos hacerlo, de qué manera y cómo financiarlo. Por lo tanto, esta fue la conversación, el tema principal de la conversación. Y Lisa ya nos ha dado un poco lo que era el contexto, ¿no? De lo que ha sido también la realidad de las COPs en París 2015. No se mencionó para nada a los combustibles fósiles, pero en Glasgow en 2021, la COP 26, por primera vez en el texto se mencionaron los combustibles fósiles por primera vez en la historia y se hablaba de la reducción gradual de carbón, solo carbón, nada, no gases ni petróleo. Ahora, mira, causó bueno, son muchos los factores, pero principalmente fueron los hechos científicos. La ciencia logró hablar con más fuerza y de manera más concreta y detallada. Y se presentaron muchos informes sobre el cambio climático que fueron muy directos y que explicaban con claridad que el 80% by 80% que el of, 80% release of coal and de oil la and gas by reducción 50% del by 2030. carbón y de los gases del global warming 50%, never come o sea, to que si no 1.5 reducimos del percentage. 80% del uso de carbón y del 50% del uso de Then gas Dubai o petróleo, in no 2023, lograríamos COP30 eh, spoke first time enfrentar el about problema del cambio transitioning away from climático. fossil Ahora, fuel. And en then la Belém, COP30 se habló por primera vez COP30 de dejar de usar los tried to combustibles bring a fósiles roadmap text y for this se empezó a this pensar issue, en una hoja de but ruta que it was hablara not sobre el tema, possible. pero no se So logró. Colombia and Netherlands Por lo tanto, volunteered to aquí fue host donde this Colombia y transitioning away Holanda from fossil fuel ofrecieron conference. organizar Then esta Santa Marta conferencia sobre la conference took place, transición and now para alejarse de los the combustibles eyes are fósiles en on Santa Marta COP31 y in ahora con la Antalya COP31 in que Turkey. tendrá lugar en Which Turquía, will, en the COP31 will take Antalya, place in December, en diciembre. November. And Disculpen, then se corrige el orador en second noviembre. TAF2 Y conference también in las dos Tuvalu in conferencias 2027. TAF que se tendrá, la segunda conferencia TAF que se tendrá en 2027.
there was a question why Santa Marta was La pregunta chosen del for por qué this se eligió conference. Santa Marta para Santa esta Marta gives a conferencia. Bueno, powerful Santa message Marta es un mensaje because muy Santa Marta is poderoso, one of the ya que Colombia's Santa Marta major es uno de coal los exporting port cities. principales centros So the conference was donde held se inside the fossil saca y fuel se economy. exporta carbón. Por lo tanto, la And economía del it was país depende deliberate mucho and de powerful ello choice. y por lo tanto Then the fue two hosts, both una elección deliberada y muy Colombia and significativa. Netherlands, they have also Y luego long Colombia fossil y fuel Holanda histories. también Colombia tienen is a una coal historia muy fuerte. producer, Colombia and Netherlands es as un the productor de carbón birthplace of y Shell. Holanda o los Países Bajos son también So productores de the petróleo. Por lo choosing tanto, of Santa Marta itself has a elegir Santa Marta powerful message. Then if you see da un the mensaje muy preparation for fuerte. Los Países Bajos son la cuna de the Shell, ¿no? conference, Por lo it is tanto, also once again la it is conferencia unique. nuevamente It fue is not just a única. 2-day No conference solo of fue una conferencia de 2 of días the leaders, donde los the líderes se ministers of reunieron, donde estaban los the ministros government teams, reunidos de but los there was a gobiernos y de long los equipos process de gobierno, sino que era un proceso muy largo, stakeholders and donde todas las multi-step partes estaban participatory implicadas y process. donde First, se all those who realizó are un proceso shown interest to participativo. participate in this conference were Principalmente, asked to give written las personas submissions. que mostraron So there were interés around por la 600 conferencia tuvieron submissions que for pedir this conference poder from participar. governments, from scientists, from indigenous Gobiernos, people, from different científicos, stakeholders. grupos Second phase was a aborígenes global o online indígenas dialogue. y luego All el those who were diálogo not shown en interest línea were también. divided into 20 plus Sobre la groups, base de los and there were intereses, los online grupos se dialogues dividieron, o sea, las personas to fueron get divididas en grupos the para view of poder all the tener la oportunidad stakeholders. de The dialogar. third phase was La during tercera etapa, Santa Marta conference. There durante were la conferencia de 14 Santa Marta, stakeholder chapters took place se of realizaron different 14 capítulos de las stakeholder partes groups. interesadas, So everyone was given an donde opportunity to todos participate tuvieron la and to oportunidad speak. de participar y hablar. And the outcome was that now Y el from resultado fue these different phases of participation, de estas tres, digamos, the etapas de participación, el it was resultado official fue organizers que los organizadores requested oficiales each chapter to solicitaron come a out with cada a capítulo priority solution and identificar una solución prioritaria choose spokespersons y for the high elegir level segment. un portavoz para So it su is propia realidad o, a digamos, fully tema, ¿no? participatory process. Por lo tanto, un And proceso during the plenamente Santa Marta participativo. Y durante la conference, semana y la conferencia Santa Marta, again, as I was saying, nuevamente, that it's not just como he dicho, no the solo 2-day conference of the high level era participar, el participants, but objetivo also there no was a solo era preparation for involucrar that. a personas 24th and que 25th también eran de alto nivel, official sino teníamos a venue, there were 25 conference of the academics. At the civil society, there were expertos, different participación chapters met in different places. civil, Lisa and myself, we were there with the social movements and faith los movimientos faith-based sociales groups. And on y también los April grupos 26, officially, de fe the religiosos. parliamentarians met. And there was also People's Assembly organized by the organizers to give an opportunity for all those participants who were not attending in different Todos los sectoral meetings. participantes Then at que this civil pertenecían a los society varios level also, grupos there was a estuvieron People's Summit took participando place on de tal April manera que 26, podían bringing together realmente all the different implicarse. Todas las stakeholders, varias different partes groups, implicadas participaron los varios come out with grupos, a repartiéndose en las varias final realidades y temáticas resolution. And there was para also poder People's encontrar una March on solución. that También day. había, And 27th, all those who were chosen, y el 27 eso fue el 26. Y el 27, the 3 or more representatives of each different sectors or el different 27 chapters, fue el diálogo altogether 14, presencial para varios capítulos clave, cada uno, were sobre todo los together. tres They principales, brought their presentando las soluciones priority prioritarias solutions and the position y paper, también and su they documento finalized de their posición presentation y for luego finalizaron sus presentaciones the high level segment.
all durante the el segmento de alto position nivel. papers, the contributions of all the stakeholders are Aquí um, tenemos las you know, contribuciones de all todas las placed at partes in the implicadas website of the conference. que se publicaron en la If página web de you la visit conferencia y this que todos website, pueden you can visitar get all the y todos ustedes pueden inputs of all acceder a the ello y pueden leer todos los documentos stakeholders. producidos por las partes implicadas. The People's Summit is also a major event during the conference. Durante la The People's conferencia Summit Declaration was se also submitted at the high level forum. escribió una declaración que luego también fue presentada a todo el It foro brought over 1,000 organizations, local and que unió international, a más de 1000 together to participate representantes de la sociedad civil in a equal manner. y todos And participando then de we manera were able to make this equitativa. summit declaration. And this time too, as Lisa was telling, that Y the como faith decía is Lisa, also at the center of the conference. la The fe Catholic era también un Church's elemento involvement clave de is la conferencia. far La high implicación de los in this católicos conference than any other fue muy alta en climate esta change conferencia conferences. There sobre were esta official transición delegations and y then este cambio en el cambio, bueno, en lo que es el tema special moments. del cambio And climático. Hubieron especially on momentos muy one especiales, afternoon on Sunday, sobre there todo was a una Catholic tarde, Action el Day, domingo, hubo where un día de all the acción Catholic católica donde participants todos los participantes participated in the católicos Eucharistic celebration, participaron after en la that had Eucaristía the meeting together and y luego hicieron una reunión committed to this cause. donde todas las personas comprometidas en favor de esta causa And now what are se the encontraron y outcomes se of this reunieron. ¿Y cuáles fueron los this resultados? conference? ¿Cuáles son los resultados de There are esta 5 key conferencia? messages. Son The 5 transition los away from mensajes fossil fuel claves. La is no longer the transición question. de Question is los how, combustibles fósiles not ya if, no es el but tema. how. La cuestión es The cómo second is fossil fuel are hacerlo. not El only primero era que la a climate transición issue, but it's hacia also fuentes de an energía no economic fósiles security and justice issue. entonces no es una cuestión de sí, sino de cómo. La Then segunda es que los combustibles fósiles no son it's solo un not problema just a climático, sino energy también transition, económico, but de a seguridad just y transition. de justicia. It Y must put 3, una people, transición workers, justa debe indigenous poner a people, las and personas, vulnerable los communities at the trabajadores y los center pueblos of the indígenas transition. y las comunidades It's vulnerables also en el said the centro. También se dijo existing global que finance and the trade los system sistemas must change. financieros y comerciales globales And existentes deben cambiar. the conference also created a new Y la political conferencia space, as también creó un nuevo espacio político. Lisa was mentioning. Como mencioné, Now it is called la Coalition of que le Frontliners. llamamos ahora Initially, la the countries that coalición were joined together were called Coalition of de Willing, voluntarios. O sea, and then antes they eran called la themselves coalición Coalition de of los que Doers. estaban dispuestos. Now, Luego se llamaron la this coalición coalition de is los que hacen. Y ahora esa coalición identified as se Coalition of identificó Frontliners. como la coalición Some special de los que están en primera fila, digamos. things that happened at the conference. Son muchas las cosas que Now, the pasaron durante la countries like conferencia. Vanuatu, Países Palau, como Panama, and Malawi, Ghana, Vanuatu, they were Palau, really calling for Panamá, a new Malawi, legal Ghana, framework pedían or a realmente treaty un tratado o based un on the marco ICJ jurídico advisory nuevo, opinion on the rights of nature. haciendo referencia a la And there opinión were also consultiva de la countries like CIJ Nigeria and y a los other derechos de countries Nigeria that are producing fossil y otros fuel. estados They advocated productores phase de combustibles down, not fósiles phase out. abogaron por And una there are countries reducción of gradual y EU, no una Germany, eliminación France, total, haciendo Brazil, hincapié en las Australia, and responsabilidades Norway. They comunes were pero already diferenciadas. Y Unión Europea, presenting Alemania, their Francia, Brasil, Australia y Noruega fossil compartieron fuel experiencias phase out nacionales sobre map. la eliminación gradual del Especially France carbón, was very clear sobre todo in their Francia, presentation. By 2030, no no muy more clara. coal. 2040 oil, and Decían que en 2050 2030 ya no haya carbón. Decían en total phase out of 2050 fossil fuel. And the civil eliminación society and total de indigenous combustibles people, fósiles. the youth Y also luego demanded la sociedad civil, right-based los pueblos indígenas y también los transition. jóvenes exigieron una transición basada en los derechos. So just a word on Por lo just tanto, transition. una Now, this palabra is sobre also very transición much important justa. because Muy importante también
it is not just a ya que energy transition that is no expected, es but a una total transición nueva que transition. nos esperamos, So sino this una means transición the justa, workers lo que have significa to que be los trabajadores retrained. tienen Their que incomes ser support nuevamente must be given, new capacitados, job tenemos que ofrecerles guarantees must be given when there is apoyo a o también transition. nuevas garantías de The empleo que frontline and permitan la indigenous committee transición, also ¿no? has to be Porque claro, taken si se les quita very un trabajo hay que serious darles otro. because they are the Luego, one affecting by también recordar all the a los que se ven más the afectados fossil fuel por industry. la And fossil industria fuel de los carbones dependent fósiles y economies also need some kind of las economías assurance que to come out dependen of that. también de And los then youth and carbones, future de los combustibles generations fósiles also were también necesitan demanding garantías. Y intergenerational luego también los equity. jóvenes y las generaciones futuras también tienen sus Uh, solicitudes. the science also once La again ciencia took the también heart of estuvo al mentioned centro as the heart of the transition. de la To transición. listen to the science. Hay que So a escuchar a new la science ciencia. panel for global Por lo energy tanto, un nuevo transition panel científico was para la transición established, energética and global over se 5,000 estableció scholars con más de 5.000 endorsed it. académicos. And the key function of Y this el panel is tema to clave map de barriers to este transition sectors panel se and identifies centra policy en gaps vías de and transición provide energética independent y evidence base for transition away from producir fossil hojas de fuel ruta work stream. sectoriales y que puedan de alguna So manera they are dar datos expected to concretos que puedan present usarse. Por lo tanto, their el objetivo es presentar roadmap for power and su hoja de ruta transport sectors during the para lo statutory que bodies son los meeting sectores next de month, energía, in June, the next transporte e week. industria en las SP64 próximas at Bonn semanas, de hecho. next month. La And transición they se will also considera una present transición sector por sector y también van a presentar a report during un COP31. informe durante la COP31. Estos académicos. So Entonces, once again, nuevamente, the outcomes were los resultados the fueron los second siguientes. transitioning away from fossil fuel conference La will take place transición, in Tuvalu. la conferencia de And transición they will be co-hosted by Tuvalu para alejarse and de los combustibles fósiles que tendremos Ireland. en Then, Tuvalu, as I que said, es una the isla, scientific panel is established. And they y also established 3 organizada interlinked work por streams. Tuvalu e Irlanda. Then they also, this conference also emphasized the Durante esta subsidy conferencia también transparency. se quiere subrayar la importancia de la Then transparencia. the outcome of the conference will be linked to El resultado de esta conferencia UNFCCC and COP31. It is not a parallel conference and it no will es una continue conferencia as paralela, body, but to link and to sino bring la this idea es experience and de poder resolutions to vincular y the llevar main estas resoluciones y discussion, the main table. conclusiones a So la mesa it will principal, ¿no?, be de la presented conversación at y presentarlo COP31. todo a la And this COP31. conference also Y esta conferencia given a new model, and it's called Santa Marta Psychology. ofrece un nuevo A modelo que safe, llamamos la open, psicología. inclusive space for all ministers, indigenous leaders, youth, union, and Se faith habla de un espacio communities seguro, abierto, to be inclusivo together. para todos, ministros, Most líderes, of the indígenas, discussions jóvenes, para were poder dialogar juntos. took place in the form of Las group conversaciones, de discussions, hecho, not se tuvieron briefing en pequeños statements. grupos So that informales way sin this grandes declaraciones o this conference charlas. had created a new Por lo tanto, esta form of conferencia functioning. creó un nuevo formato. Then there's just one word on fossil fuel Y ahora solo una palabra proliferation sobre treaty. This is one of el the acuerdo de no most proliferación de los spoken combustibles fósiles. The issue before the conference. Every stakeholder groups were insisting Cada on this grupo treaty. insistía sobre la But importancia de este acuerdo. at Santa Marta, Pero en some of the Santa countries Marta, were called for algunos such de a los treaty. países There was a growing coalition
que participaron se unieron. Había una coalición de varios países que sí querían apoyar este acuerdo, pero se sentía que estaba en una fase inicial la conversación. Por lo tanto, probablemente se podrá conversarlo más en las conferencias sucesivas. Hubieron tensiones, claro, también durante la conferencia. Las tensiones claves tenían que ver sobre todo con lo que era el phase out o phase down, o sea, reducir o totalmente eliminar, ¿no? Eliminación gradual o reducción o total. Otro tema era el acuerdo, si tenía que ser un acuerdo vinculante o voluntario. Luego, la tercera cuestión era la velocidad versus la justicia, o sea, los plazos de transición más rápidos y correr el riesgo de dejar muchas personas, muchos trabajadores atrapados en el desempleo y las economías dependientes de los combustibles, ¿no? Con situaciones difíciles o pensar y luego cómo integrar la sociedad civil en lo que es, digamos, la realidad de conjunto. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir después de Santa Marta, pensando en la agenda, ¿no? Que tenemos pensada. En Bonn, en Alemania, en junio nos volveremos a reunir. Luego está la Semana Climática Regional en Bakú en septiembre de 2026. Por lo tanto, aquí se presentará un informe interino. Y luego está la pre-COP, que se introduce antes de la COP31, que se llevará a cabo en Fiji en 2026, noviembre. Y luego se planea también presentar una hoja de ruta en Turquía durante la COP31, pero también intentando reconocer los resultados de esta conferencia y luego Togo, donde poder ahondar el tema aún más. Transitioning away from fossil fuel 1 is just a beginning. Entonces, la TAF1 es solo el comienzo de este proceso de transición. La justicia, la justicia climática, la responsabilidad intergeneracional y la solidaridad y la ética son valores a la base de todo este proceso. Y ahora, ¿qué podemos hacer como congregaciones religiosas o también como congregaciones de fe o grupos de fe? Podemos hacer diferentes cosas. Podemos y tenemos que implicarnos. No podemos ser solo observadores y solo conversar sobre estos temas tan importantes. Antes que nada, hay un micrófono encendido. Muchos de nosotros no están implicados en la promoción y defensa con las Naciones Unidas, otros sí. En ese caso podemos hacer más. También podemos hacer que nuestras instituciones sean más verdes. Y luego también ver cómo invertimos nuestro dinero, ¿no? Y la desinversión de los combustibles fósiles. Y luego la conversión ecológica, tema que podemos incluir en nuestros apostolados y en nuestra formación. Y luego también estar al lado de los más vulnerables y crear coaliciones interreligiosas y trabajar con líderes de otras realidades para poder llevar adelante esta lucha para que lo que está en los documentos no quede en el papel, sino que se vuelva una realidad. Gracias.
Thank you, Rohan, for bringing such a full Gracias, picture of that Rohan, experience to us. por And esta we experiencia look y por forward to compartirla con people having the nosotros. opportunity to Eh, ask you to Ahora perhaps go deeper about some of the tendremos la questions. oportunidad quizás de hacer unas cuantas preguntas para poder ahondar aún más You have el tema. questions. Por lo tanto, si We tienen ask that you preguntas, raise your les hand, pedimos que levanten la if you're mano able, or to put it into the chat o if you're si not able pueden, escriban la pregunta en to el use chat the raise your hand o si function. no logran, pues levantar la mano digital en lo posible. You know, one of the questions that I Saben have, que Rohan, una de is las that it preguntas que yo seems tengo, like Rohan, they es que were able parece to get a que de tremendous hecho amount of work lograron done in hacer what mucho seems to be a en very lo que short parece time. ser Is that muy poco accurate? tiempo. ¿Es cierto Yeah, esto? that is true because it was decided only in December Sí, to have realmente this sí, porque se conference, decidió and en they have diciembre no tener esa clue of how conferencia to go about. y de hecho no It's the tenían ni first idea time they de are cómo meeting and with organizarla, a por lo different tanto era setup. la primera vez So que it se took some reunían time to usando una design the whole forma diferente, por lo tanto process, tomó un tiempo para but detallar it todo el became a very proceso, successful pero one in the end. realmente tuvo mucho éxito. There was lots of participation and then Mucha interest among participación the y countries también un gran interés de who parte de are los países willing to participate, and also many different dispuestos stakeholders. a participar y también muchas personas y partes que Do se you quisieron anticipate implicar. that at the next Podemos decir Phase que Out en la conference that próxima there'll be more conferencia countries that es are posible que haya joining más that were not países participating at que this time? participarán y que quizás no estaban The en la possibility is primera there, reunión. Bueno, that la now that's why posibilidad they are going existe. to discuss Esa es la razón por la SB cual lo quieren hablar 64 un next month, poco and then la continue reunión doing del mes que different viene para seguir preparations, summits for organizando y preparándose, ¿no? Para lo que es la in COP31, Baku que and in se tendrá Fiji. en Baku So y en these Fiji. inputs from these groups Y el may empuje de attract todos estos many grupos countries, no, especially those who are still quizás weighing on, también pueda llamar la atención no. de muchos países que quizás aún no se han Big question implicado. is Pero la the pregunta big aquí countries, principal es si the polluters, los grandes países, no, los how to contaminadores convince them is se the big implicarán y question cómo there. convencer a participar, ¿no? Esa es la pregunta, la cuestión. Margaret, do you have a question? Margaret, ¿tú tienes una pregunta? Sí, por lo que se refiere a los países que no estaban presentes. Rohan dijo algo sobre el por qué no participaron. Yo entendí que era solo por invitación, ¿no? Todos estos otros países, entonces. ¿Cuál fue el significado? Yeah, I'll O go sea, ahead and ¿qué significa el speak a hecho que little, and no Rohan may have more ideas, but participaron? Yo puedo decirles was algo sobre esto. clearly Luego Rohan puede decided decirles algo más. Se that this was decidió not to be que a esta no conference tenía about que ser whether una if conferencia to sobre transition from fossil fuels, si but se how to do iba that. a And so the transformar criteria for o inviting menos. countries was Ese es el those who had criterio already que se made a aplicó para clear invitar a los commitment países, era invitar a solo to los the need que to se habían ya transition away from fossil comprometido a la fuels. transición, ya The idea dejar was ya not de so much usar to los come up combustibles with fósiles. La idea no era tanto la de a lot of official declarations, but to share how to do that, share information. escuchar And declaraciones as Rohan oficiales, said, the sino de way that the compartir conference was información carried out concreta sobre cómo allowed for that hacerlo, much ¿no? more than Por lo tanto, el just the formato de la interchange, conferencia, the como sitting dijo together of Rohan, indigenous realmente people with permitió esto, el country ministers, intercambio, etc. It was a whole ministros new con way of doing jóvenes, it. con indígenas, en pequeños A whole círculos, new una way for manera the UN. totalmente For many nueva of de us, hacerlo, it's sobre kind of how todo we para do las things Naciones anyway, right? Unidas, But por I cómo se hacen did las cosas read allá, por that ejemplo. Pero this next round, I todos de think they're acuerdo going to era be more que open esta to segunda trying to vuelta get a será broader una segment. vuelta Some countries that para actually poder were implicar kind of más on también board, otros bigger países countries, que quizás sí estaban perhaps such as China and India, were de not acuerdo, invited pero que perhaps because they quizás were such no powerhouses. fueron And so invitados I por think ser this time around, I think there's going to be a quizás kind of a new set of
potencias y criteria. que But in quizás general, they still ahora el want it to criterio sea be diferente, pero en general el those criterio who era are willing to take this invitar a los approach. que ya estaban But there were dispuestos powerhouses. The whole a EU was there. France came out with a la Unión very, Europea right estaba before the conference, a very presente powerful y statement, very powerful otros, ¿no? roadmap of how specifically they will transition. Entonces If they have a year, había they transition from coal to year, they y transition from países oil. representados que eran potencias y que pues hablaron con declaraciones muy fuertes sobre su powerful transición economies, y I el would trabajo de say. transición hecho. Por lo tanto, And again, I think the economías fact that poderosas sí estaban fossil fuel presentes, nations ¿no? such as Y Colombia también hosted this, I naciones think was como a shout Colombia, out to other fossil que fuel es, nations. ¿no? Nigeria Un was there, for productor de example. 80% combustibles of its economy comes fósiles, y from fossil Nigeria, ¿no? fuels. And Donde yet they los said, we combustibles need to fósiles transition away. son el So, principal elemento, ¿no? Que but I produce think ingresos al perhaps país. we'll get more at the Entonces, second round. But esto it es was muy extremely significativo. successful for being the Pero first realmente step. fue una conferencia muy Yeah, in exitosa, Belém, there siendo were la only primera. Sí, en 27 Belén, de countries hecho, solo opted eran not to participate in this 27 los conference países que inicialmente iban a last November. participar, que se había So it dicho was que iban a called the participar en coalition of noviembre, por lo willing. tanto se les llamaba But la coalición de los the dispuestos, ¿no? conference, 57 countries Y participated. luego These are not the 57, official source. en So fin, ¿no? Fueron los que this, participaron, ¿no? countries are really getting interested in joining the Y son varios los que question han of estado fossil expresando fuel interés phasing out. por unirse, ya que están dispuestos a implementar la transición. Do you think that the experience of the indigenous people at Siendo que la experiencia de COP30 los pueblos indígenas influenced the heavy focus on inclusivity at this conference? influenció de alguna manera la inclusividad. I O sea, think ¿creen que su COP30 participación influenció la influenced in many ways. participación? Bueno, la Unfortunately, people COP30 focus on the afectó de outcome of diferentes maneras. COP30. And as I Muchos se said, centraron because a solo en few los countries resultados oficiales de la blocked positive things, COP30, que no fueron tantos porque it algunos didn't look pocos like there was a países positive outcome, but bloquearon the todo, por lo tanto actual parece que lead de up to hecho no hubo COP30, the resultado actual positivo, pero lo que inclusiveness of llevó a la indigenous conferencia y community, the y involvement of the Brazilian los society indígenas preparing for this for y a year, también la that was participación very powerful. And I think in general, brasileña hosting preparando esta several conferencia climate durante un change año conferences fue in algo muy Latin America poderoso has que been quite amazing realmente because previous to this, there was the afectó conference in Cali, Colombia for positivamente diferentes biodiversity. realidades There's been COP30 in Brazil and now latinoamericanas. this one in Colombia. Bueno, So, hubo Cali, and I do think luego the Catholic Church Brasil, has luego contributed también immensely Colombia, because ¿no? of the clarity Ahora of con esta COP conferencia, por lo Francis. It's tanto, esto de alguna engaged manera the Catholic Church with the implicó a issue of climate muchos y ha change. And so implicado, that's gracias engaged al empuje de society. Papa Francisco, It's a también a very la faith-filled Iglesia society, Latin Católica y American. la So, sociedad. I think Ahora, that fervor, that yo creo enthusiasm que ese really fervor, ese carried over entusiasmo as well realmente to Santa también Marta. fue I lo also que want to nos honor llevó the a Santa Colombian Marta y government. I que mean, también acompañó la reunión. and I need to say there's elections in less than a week. Hay And elecciones some of dentro this de may una be thrown out the semana o window menos if the y current, quizás kind of tendencies lose, although, las Naciones they may or Unidas, they ¿no? may not. Entonces, claro que But puede que the esto Colombian government puede has que been tire todo very fuera de la specific ventana, pero no, about esperemos que honoring no. Pero indigenous los pueblos se han comprometido for realmente, ¿no? sovereignty, wisdom, etc. Los gobiernos, perdón, se han And they just comprometido a came out with a respetar la declaration soberanía de of los not pueblos indígenas y a exploiting the Amazon area. reconocer So I think some of it was también specific to la Colombia, no and they're explotación very de los positive attitude. territorios Yes, I would say indígenas. also Por lo it tanto, was a carryover from seguro COP30. que esto I es hope un that carries resultado forward. o The digamos una COPs now leave consecuencia de Latin la America and jump COP30, sobre to todo con Europe, relación Eastern a los Europe. So gobiernos de América how Latina to y la bring that colaboración con incredible Europa para engagement, ver I think, of cómo the Catholic Church realmente that brought that fervor darle in the past seguimiento a COPs esta is important for implicación always. And I think de la sometimes just the Iglesia language y is a barrier. de The los COPs are grupos always in de fe, English. ¿no? Pero And siempre, in Latin a veces America, it's such el a huge límite continent. Spanish and fue el Portuguese, we idioma, get ¿no? along. We don't Porque la really COP need to learn siempre English. And so fue I think there needs to be ways inglesa, of ahora el hecho bringing que fue en América that fervor on Latina board as we y go que se forward. estuvo usando Just one word el on español y el portugués seguramente involvement of ayudó. civil society. This is La implicación de la normally when sociedad we attend civil UN es importante conferences, porque normalmente cuando UN participamos summits, en las the conferencias civil de las Naciones society, Unidas, no, civil, at the end of the conference feel frustrated. Many of the things are not final de la heard, and conferencia se siente muy frustrada por no most haber of sido the escuchada, outcomes were por not, que los not resultados as no expected fueron by los the civil society. esperados. So here, Por lo tanto, not only como the que indigenous aquí no communities, but all the solo las comunidades stakeholders were indígenas, sino given an también todas las opportunity partes to implicadas tuvieron la express oportunidad themselves de and also expresarse to y be también part of de the ser whole process. parte del So that way proceso the mismo. Por lo organizers tanto, have yo creo brought que los justice to organizadores all the participants, realmente and han
The outcome was respetado a todas las very, partes y el resultado acceptable to fue aceptable almost all the participants. Yes. a casi todos los participantes. Other questions from the ¿Más audience? preguntas? Parte de los participantes. I know that at COP30 that the presence Yo of sé que la like the COP30, cardinals and the bishops was very predominant. que la participación de Was los that cardenales y true at obispos de la this conference, COP30 or fue was muy it, predominante, lo fue también para esa were conferencia they present o at this estaban conference in that presentes, kind of de way? hecho, en esa conferencia de la misma manera como lo Yeah, I'll estuvieron en go la ahead and share, COP30. and Yo also invite puedo Rohan. compartir It was not as y large, luego but Roja there quizás was puede a añadir. significant No presence. There fue was tanta la the presencia, Latin pero fue muy America significativa, sobre todo Catholic Church la had its vice president. Latina I'm blanking on his name tenía from al Panama, vicepresidente, who was que extraordinary. no recuerdo el nombre, And I'm dice sorry, I Lisa, que realized I fue missed a slide I had of extraordinario. the Catholic Y participation recuerdo, at this disculpen, pero conference, olvidé which was really incluir una amazingly diapositiva enthusiastic. sobre esta So they conferencia also que sent fue a representative from the emocionante Holy porque también See, enviaron un 2 representante de la representatives, and Santa that Sede, included 2 representantes, e the incluyeron también from the nuncio's office as well eh, as the bishop, la oficina del a nuncio bishop of Colombia. So there y were un several obispo de bishops there, Colombia. Por lo tanto, eran but varios it los was not obispos as, presentes, because the conference pero was claro, meant la to be presencia no smaller, era tanta porque la conferencia tenía que ser so algo there como más was pequeño, ¿no? not Entonces, as many from outside of Latin America. no había tantas Yeah. personas fuera Rohan, de maybe you América wanna add to Latina, that? pero Roja, quizás sí The thing is that ¿puedes añadir algo? the interest and participation of the Catholic Church is now increasing. El It was not interés y la before participación de la Iglesia COP30. Católica ha ido COP30 was a incrementando, no era decisive moment for the tanto Catholic Church to durante la get COP30 o antes involved de la in this COP30. La COP30 question. fue realmente un punto Now de there's a implicación. Ahora it's not organized, but no es informally algo organizado, pero de manera 3 informal. plus other conferences, no, Otras conferencias global también South conferences, del as sur well as the Europe global, and además de la de Europa, the Oceania. Oceania. y Yeah, both Oceanía of le them are also ayudaban. getting involved. Now we need to bring Lisa quieren the implicarse. US Bishops Conference also into La this conferencia picture, episcopal de Estados Unidos although Canada también, is already getting involved. y aunque So Canadá ya está the interest implicado, is there and participation is por also lo tanto el there. interés está, And la more participación interaction también, is taking place among the y Catholic siempre mayor actors. interacción There is also a group entre los called actores Network católicos of y también existe una Catholic Environment red and Climate Actors, llamada la red NCCEA. This is becoming a de stronger body, actores en favor coordinating de la among all the Catholic actors que se and also están bringing different church leaders into siempre más, the incluyendo siempre UN más climate change a conferences. líderes Otherwise, it's only de Holy la See, iglesia and Holy See most of the time they don't en las speak much, conferencias no, as episcopales, en las conferencias sobre el clima, por favor. Y bueno, as y la a Santa Sede member también state siempre está or representada, aunque observer no state, siempre hable they mucho, remain as a como un official Estado partners, miembro que tiene participants, un but they are Estado not de contributing much. observador, But puede this estar, pero new no siempre puede, o new de hecho no siempre aporta initiative mucho, of the pero ese es NCCA is changing the Catholic que está participation cambiando in un poco the climate el change conferences. católica dentro de lo I que es just la wanna conversación sobre el cambio affirm climático. of what Rohan said. We are seeing this Como dice incredible Rohan, estamos viendo groundswell of este faith participation, increíble especially the Catholic Church, but all of faith participación de groups, la I would población, say. digamos, católica y los grupos de fe, And it was interesting grupos to note, religiosos in the en UN este system, contexto. Y es there is interesante no ver space for cómo faith groups. en el And as sistema Rohan put, even in this leading up to this conference, there was no de las specific Naciones faith Unidas space. It was, no había espacio para los indigenous, grupos youth, de fe, sí había espacios unions, para los etc. indígenas, And los jóvenes, yet las uniones, this growing pero voice of esta voz faith groups, siempre I think, is mayor being de grupos de recognized fe, que more siempre and more más, by the whole UN system, de alguna manera, UNFCCC. ¿no? También las And Naciones to the Unidas está point where reconociendo como prior una gran to presencia. the conference, there was no space for participation of faith people at the high level Antes segment. no But había because of this growing posibilidad fervor, de this growing participar participation, a los más altos they ended up niveles, inviting pero 4 siendo que ese representatives, fervor which I mentioned again were 4 women. pues se And permitieron so I que fueran think 4, ¿no? Los there's a growing representantes. awareness
De hecho, por lo tanto, hay siempre una mayor conciencia del rol de ser grupos religiosos, y lo que muy a menudo digo es que hablamos de los puntos, o sea, hablamos los puntos de inflexión, ¿no? Cuando el Amazonas ya no pueda fluir o ya no pueda seguir bañando lo que son los bosques, y cuando no el desierto ya no pueda subsistir. O sea, este reconocimiento de los que los grupos están presentando es algo que nos empuja por creer que la creación es la creación de Dios y que hay que protegerla. Y por lo tanto, esto nos lleva a implicarnos siempre más, pero no solo a nivel global, sino que a todos los niveles. Y esa es la razón por la cual yo mencionaba que también ustedes pueden entrar al enlace que les compartieron para implicarse personalmente, pero también como comunidad, como colegio, como cualquier tipo de grupo al que pertenezcan, y a todos los niveles. Yo creo que es importante buscar la manera de ser más activos, de participar más y de implicarnos más. Well, Lisa and Rohan, we want to thank Lisa you y very Rohan, much queremos for realmente you agradecerles being por able to haber open our podido eyes and our abrir hearts nuestros ojos y to nuestros some of the corazones transformational a work that happened, algunas de and las I transformaciones que think se han ido giving dando, us a hope y por that habernos as we dado move into this esperanza, whole new cycle of COP31, that esperanza we can que have nos other permite creer que al outcomes, empezar este and nuevo that ciclo se puedan obtener nuevos these resultados, y 56 countries had que the estos 56 opportunity to really show us países perhaps tuvieron a realmente la way oportunidad de forward that demostrarnos hadn't que been hay possible una prior vía a to seguir, this. que So thank you existe for una bringing that to alternativa. us. Gracias, For gracias all por of you presentárnoslo, that y a todos registered, ustedes you will be que receiving se the registraron a este taller recibirán recording, and we la will also grabación, share y the también resources compartiremos that con if ustedes you've been paying attention to the chat, you know that a number of different links have been placed into the los chat, and we'll enlaces make que se sure that you compartieron en el receive all chat, of those y nos resources. aseguraremos And que ustedes we reciban encourage todos you esos recursos, to y les sign animamos up to the fossil también fuel a registrarse opportunity en la that Lisa has página presented sobre to los us, combustibles because fósiles that is one que of the Lisa nos strongest mencionaba, actions that each of us porque can esa es take una acción individually. concreta And then if we bring that to the sobre groups lo and que our cada uno families that we're de connected nosotros to, puede it hacer, really has implicar the a potential of being able to familias, move porque things realmente forward. tiene So thank you very much for de being with us, poder and hacer we look avanzar forward to con future mayor velocidad las opportunities cosas. to see Gracias you. por estar con nosotros, y nos vemos en la cabeza. Esperemos tener más oportunidades como esta. Gracias. Thanks. Thank you. A special word of thanks to our interpreters. Gracias a nuestras intérpretes que agradecen. Gracias. Yes, we appreciate you being here. Sí, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias.